auténticas, hoy en Tu Salud Importa tenemos a la doctora Lorena Godínez, que es especialista psiquiatra. Gracias por acompañarnos, de verdad, por estar aquí con nosotros, pues para resolvernos todas esas dudas que tenemos. La verdad es que estamos muy contentas de tenerla por aquí con nosotros, doctora, pero yo quiero que empecemos a platicar de este tema que es tan delicado y que estoy segura que usted como especialista pues se ha dado cuenta que en nuestra sociedad sí, tal vez muchas veces usamos la palabra hipocondría como cualquier cosa o como todos lo tienen, ay, esto, yo soy hipocondríaca porque tal. ¿Cómo podemos saber identificar o pensar estas son ciertas actitudes o ciertos pensamientos o lo que sea que tengamos que analizar como personas para poder ir literalmente de una vez a un psiquiatra y pues que nos digan si somos hipocondríacos o no? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, usualmente, obviamente, la consulta usualmente se da medicina general, ¿verdad? Entonces, no es la primera opción psiquiatría. Okay. Porque pues esa es la preocupación del paciente, pues va y investiga y consulta con el médico. El término, como dice usted, hipocondría o hipocondríaco, es como muy común, ¿verdad? El término lo utilizamos todo el tiempo, pero para establecer ya un diagnóstico, ya es un trastorno, ¿verdad? O sea, ya es como algo, es una enfermedad. Es una enfermedad, se considera ya una enfermedad. El origen pues es muy antiguo y sí se utilizaba para decir, por ejemplo, que una persona tiene una enfermedad imaginaria. Pero ahora con los avances de la medicina, el impulso que ha tenido la salud mental, la creación de psiquiatría, pues esto ya se estableció como un trastorno. ¿Y en qué consiste? Que se caracteriza por una persistente preocupación, ¿verdad? Excesiva, generalizada, por padecer una enfermedad grave, ¿verdad? O potencialmente letal, ¿sí? ¿Y qué puede ir causando esto de que de repente se nos meta a la cabeza de que estamos enfermos o que nos empiece este trastorno? Porque creo que pues tal vez tiene algún seguimiento y uno dice, ahora ya se volvió un trastorno. Sí, pueden haber muchas causas. Por ejemplo, un estrés muy grave, ¿verdad? Por el ejemplo más cercano sería la pandemia, ¿no? O sea, estábamos todos muy asustados. La enfermedad era potencialmente letal, había gente que perdía familiares, amigos, entonces como que las consecuencias de una enfermedad son las que me llevan a tener este miedo. Sí, hasta muy pendientes de sí mismos, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que yo sienta, eso puede ser algo malo, que nos diga que nos estamos enfermando. Pues... Bueno, que yo me perdí un poquito. Okay. ¿Cómo podríamos diferenciar la ansiedad, el miedo, el temor con la hipocondría? ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Porque pues a veces podríamos confundirlos con algunos síntomas. Sí, claro. Los pacientes que tienen estos trastornos, casi el 80% tiene... aunado también un trastorno de ansiedad, incluso trastorno de depresión. Como que van de la mano, depresión, ansiedad y en su mayoría. La hipocondría. Okay. Sí, no siempre, ¿verdad? Obviamente hay porcentajes en los que es únicamente estos síntomas y sería la preocupación por estar enfermos, ¿verdad? O sea, como que va muy directo a una enfermedad, ¿verdad? En específico, usualmente, por ejemplo, digamos, en términos de medicina se llama trastornos de síntomas somáticos. Ese sería el diagnóstico per se. Y se caracteriza por esto, ¿verdad? De que son un miedo a una enfermedad en concreto, ¿verdad? O sea, yo tengo miedo de padecer cáncer, yo tengo miedo de padecer SIDA o alguna otra enfermedad. O sea, la mayor parte de las personas no tienen el miedo a muchas enfermedades, sino que no es que alguien estornudó. Es con una enfermedad específica o sí puede ser con varias. Está la otra que es el trastorno de ansiedad por enfermedad y ahí sí sería por los síntomas, ¿verdad? Entonces yo magnifico mis síntomas o les presto demasiada atención, los exagero, ¿verdad? Entonces me absorben el tiempo, estoy yo preocupada por ellos, pero no es que yo tenga miedo a una enfermedad en específico, sino solo al estar enfermo. O sea, que uno medio te duele la cabeza y ¿qué estará pasando, verdad? Ajá, es demasiado grande. Y si nos pudiéramos como definirlo, digamos que usted haya tenido un caso que diga, es que sí, bueno, esto es como para poder definirlo así como mejor, digamos, un caso que usted haya tenido que haya dicho, no, sí me costó.
Claro, digamos, sería, por ejemplo, aparece, por ejemplo, las múltiples consultas, ¿verdad? Entonces, no es que solo vaya con un médico, sino que esa persona va con múltiples médicos y nunca está conforme con la respuesta que le dan, ¿verdad? Se realiza bastantes exámenes paraclínicos para reforzar esa enfermedad, pero a pesar de que salen negativos, no está conforme. Pero qué gasto de dinero. Sí. Doctora, hablemos un Eso poquito es. acerca del tratamiento que conlleva pues esta enfermedad, como bien ya nos lo compartió, es considerada una enfermedad, la hipocondría. ¿Cómo la empiezan a manejar las personas en un tratamiento? ¿Cuán importante son los familiares, los amigos en esta situación, en este momento de la vida de los pacientes y cómo lo manejan? Básicamente, primero se tiene que descartar que sí haya una enfermedad, ¿verdad? Hay enfermedades que sí realmente tienen síntomas muy vagos o no son tan claros, entonces se tiene que descartar por completo. Y luego, pues, es el seguimiento por un profesional de la salud mental, ¿verdad? Sería psicología o psiquiatría. Si es necesario medicamentos o algo, pues es para psiquiatría. Sí, pues. El apoyo, ¿verdad? Es muy importante. Por ejemplo, a veces la familia, ¿verdad? Pues por apoyarlos o algo, a veces también motiva un poco el hecho de investigar demasiado en internet. Sí, pues. No, hombre, ¿Verdad? métete, Averigua. busca bien, vas a ver que no te vas a morir mañana. Sí. O busca, a mí me funcionó esta medicina. Sí. Entonces, Y más, ustedes avientan. dentro del tratamiento también entran a trabajar con las familias, con los amigos. Sí, es importante ¿O cómo que es estén- el proceso? Ajá, la educación, ¿verdad? De los familiares es importante. Ok. ¿Verdad? Lo que más se utiliza, ¿verdad?, es las terapias, ¿verdad? La terapia cognitivo-conductual es la más efectiva o comprobada, ¿verdad? Que sí funciona porque cambia los patrones de pensamiento a ciertas conductas, ¿verdad? Menos negativas. Los tratamientos medicamentosos, ¿verdad? También está el tratamiento para per se la enfermedad de ansiedad o depresión si estuviera aunado a esto. Las terapias de grupo también ayudan mucho, ¿verdad? Porque es un entorno en el que pues varias personas están en ese Comparten lo mismo mismo. proceso, ¿verdad? Entonces sí también son bastante útiles. ¿Y en cómo podríamos evitar nosotros decir que uno se autodiagnostique, que uno venga y de repente diga, ay, sí, no, yo soy hipocondríaco porque o sea, uno de por sí las enfermedades, si no sé, tengo problema respiratorio, ya tengo COVID, o sea, que uno realmente se autodiagnostica y empieza a tomar medicinas o porque a ti te cayó bien, yo lo quiero hacer. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? O sea, para que haya como algo que uno diga, no. Sí, lo principal sería Conciencia. sí consultar al médico, ¿verdad? Para que nos evalúe y veamos que no tenemos nada. Limitar el tiempo que pasamos en internet buscando este tipo de información, ¿verdad? Buscar otras actividades que nos generen placer, que nos distraigan y vamos a practicar el estilo de vida saludable, ¿verdad? El ejercicio, una buena alimentación, dormir bien, todo esto nos ayuda a manejar todos estos síntomas que puedan estar apareciendo, porque sí hay síntomas. O sea, sí hay Sí molestias. le duele a uno. Ajá, sí, lo que pasa es de que lo magnificamos, ¿verdad? O lo malinterpretamos a que es algo más grave de lo que realmente puede ser. Doctora, ¿nos podría compartir a todas las auténticas que nos están viendo algunos consejos para poder manejar estos sentimientos, esta ansiedad, estos momentos que pasamos muchas personas por lo mismo de tener mucha información o de que aquel me dijo que esto le pasó? Un par de consejos que usted nos pueda dar para poder evitar llegar a un momento de hipocondría. Hipocondría. ¿Nos podría dar algunos consejos? Claro, ¿verdad? El limitar el tiempo en redes, ¿verdad? Para estar investigando estas enfermedades ayuda No mucho. buscar. No buscar. Ok. ¿Verdad? O limitar el tiempo, ¿verdad? O sea, sí busco, pero no me paso todo el día allí. Comunicar las molestias, ¿verdad? O sea, desahogarnos un poco, tener personas cercanas, ¿verdad? Que con las que nos sentamos en confianza y contar esto, consultar adecuadamente con los médicos, ¿verdad? No hacer estudios inadecuados o excesivos, pues. ¿verdad? Que no nos pueden ayudar o
o perjudican a la salud a largo plazo, digamos. Entonces, Y buscar doctores específicos también, porque a veces es como, conozco un doctor o mi amiga Sí, es que doctora, entonces le voy a pregunto tal consultar vez a de ella. la piel y es doctor de otra cosa, Y es ginecólogo. ajá. sí, esas consultas informales, sí, lo mejor es ir a consulta, no por WhatsApp o Ok. otras, porque digamos no es una evaluación adecuada a la que se hace y se puede malinterpretar algún síntoma. Ala, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que nos resuelve un montón de dudas. Yo creo que la que tenía era la de los doctores, porque ¿cómo sabe uno a qué doctor ir, a dónde voy? Por eso Hay que uno ir se- específicamente Hay que con ir, cada ajá, doctor. ¿qué te Por- duele? Por eso estudiaron los doctores diferentes carreras. Y si no, pues Así ya saben a dónde. Sí, pero además casi la mayoría de pacientes va al médico general y varias porcentaje de los pacientes que llegan con ellos son pacientes que tienen estas características, ¿verdad? Ok. De la hipocondría. la Buenísimo. hipocondría. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por habernos resuelto pues todas las dudas que teníamos. Yo creo que en casa y nosotros nos quedamos con mucha información para la próxima vez que tengamos algún síntoma, pues ir al doctor. Así que le agradecemos muchísimo. Gracias, doctora. Y para mientras nosotros nos vamos a una pausa, pero ya vamos a regresar para seguir platicando un poquito de este tema. Así que ya volvemos en Auténticas.